Mexicanos, primero me pusiste, ¿no? Mexicanos contra la corrupción es, me ponen por acá en el anuncio, Mexicanos contra la corrupción vuelve a dar en el clavo con este testigo que al parecer ha salido del país, el periodista Raúl Olmos, al aire con el caso. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto. Muy bien, gracias. Frente a qué estamos con este escándalo, o para poner el contexto de qué se trata al auditorio y en qué contexto se sumerge México, por favor. Sí, mira, lo que nosotros hemos publicado esta semana es una referencia acerca de que Luis Weil, que fue director de Odebrecht en México durante 7 años, ha dejado su cargo, y esto no tendría mayor relevancia si no es porque este personaje aparece en un expediente del Supremo Tribunal de Brasil, difundido por el ministro Fachin en abril de 2017. Aparece Luis Weil como testigo del soborno que se habría pagado a Emilio Lozoya, un soborno de $5 millones a cambio de beneficios indebidos a Odebrecht. Entonces, Luis Weil aparece ahí como quien estuvo presente en la reunión donde se habría gestionado este pago al entonces director de Pemex, un pago que solicitó a Gilberto Mascareñas, quien era el director de la llamada Oficina de Sobornos de Odebrecht a nivel global. Este personaje, Luis Weil, tuvo que haber testificado a autoridad judicial ante la Procuraduría General de la República para que explicara cómo se fue esta solicitud, a cambio de qué tipo de obra, y darle seguimiento al asunto. Nosotros consultamos a la PGR para saber si este testimonio se había dado, y lo que nos contestó la PGR es que se reservaban esa información porque era información que apenas estaba en curso en la investigación. Entonces, Luis Weil deja la dirección de Odebrecht en México sin tener nosotros la certeza, como mexicanos, de si aportó el testimonio clave de este caso de corrupción, en concreto del pago de soborno de $5 millones en entonces 2014. $5 millones de 2014. Él era el director, aquí dices, de Odebrecht. ¿No? Él era, ¿qué cargo tenía aquí en México? Hace corto el último. A ver. Luis Weil fue director de Odebrecht a 2010, y hay que recordar que en 2010 es cuando empiezan a fluir los sobornos gobierno de Odebrecht hacia el gobierno de México, multimillonarias en Pemex. Entonces, desde que él llega a la dirección general de Odebrecht, empiezan a fluir sobornos. No solo tendría que testificar o declarar sobre los sobornos pagados, en este caso concreto del director de Pemex, sino los sobornos que empezaron a fluir desde que él asumió la dirección de la filial mexicana de Odebrecht, Luis Alberto. O sea, es un asunto más de fondo. Por ello es preocupante que haya dejado el país sin haber tenido eso de que testificó sobre estos pagos ilegales. Está confirmado, porque la última parte tuvimos un poco de falla técnica. Está confirmado entonces, Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción, que esa persona dejó el país, es decir, ya no está en México. No sabemos nada sobre el principal testigo del soborno, el supuesto soborno al director de Pemex. Fíjate, nosotros lo que tratamos de contactarlo, tratamos de gestionar una entrevista con él hace ya más de 2 semanas, y Odebrecht nos respondió que estaban colaborando, nos confirmó que estaban colaborando con las autoridades de justicia a esclarecer las denuncias de corrupción que pesan contra ellos. Y luego en una breve respuesta nos dijeron que no podían aportar más información porque la averiguación estaba abierta. En esa ocasión, hace más de 2 semanas, se negaron a contactarnos con Luis Weil. No nos dio las razones, simplemente dijeron que no había forma de contactarlo, y a los días de esta negativa
supimos que él había dejado la dirección general de Odebrecht en México. Increíble. Entonces esto significaría que se afecta la investigación, bueno, o se presumiría que pudiera ser una especie de protección, ¿no, Raúl? Es decir, porque es un personaje clave. Claro, es que no haya rendido su testimonio, dado la información clave, digo, siendo el personaje que atestiguó, la persona que estuvo en la reunión de la negociación de este supuesto soborno. Nos preocupa que no haya aportado la información a la PGR y que no haya dicho todo lo que sabe. Es clave para entender la red de corrupción que Odebrecht tejió en México, porque él era el director de la empresa constructora en México desde que empezaron a fluir los sobornos. No solo eso, se trata de un personaje de gran tamaño, porque antes de llegar a nuestro país había dirigido a una filial de Odebrecht en Perú, que fue la empresa encargada de construir la carretera interoceánica o que enlazó a Perú con Brasil. Habrá que recordar que esta carretera interoceánica, por la que se acusa de corrupción al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, y quien realizaba las negociaciones, incrementar los presupuestos para esta carretera, era precisamente Luis Güell, según hemos podido documentar y podemos demostrar en documentos que compartimos en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En ese sitio podrán consultar documentos de Luis Güell. Aparece como quien negociaba las ampliaciones de contrato en esta carretera peruana, que luego derivó en corrupción contra Alejandro Toledo. Estos correos muestran el tamaño de un personaje que ya tiene una gran trayectoria Odebrecht y que después de esta polémica carretera fue transferido a México y permaneció al frente de Odebrecht durante 7 años. 7 años clave donde obtuvo contratos o gestionó contratos directos sin licitación por más de 1.600 millones de dólares a favor parte de Pemex. Más de 1.600 millones de dólares. Me dices, es que, discúlpame, Raúl, más de 1.600 millones de dólares porque traemos, de repente, traemos complicación con la señal, no sé, se atraviesa, como son los teléfonos, tú lo sabes, en este país, de repente nos ocurre a ver. Son 1.600 millones de dólares de gestión de contratos, dices, de él, para Pemex, o es decir, ¿hacia dónde alcanzaría todo ese dinero durante el tiempo que él estuvo? Sí, a partir de que él asumió la dirección de Odebrecht, los contratos constructora por parte de Pemex. Nosotros en Investigas cuantificado que los contratos que a favor de la constructora son más de 1.600 millones de dólares. El más grande, Los Ramones, en su tramo norte, en la segunda etapa, donde el contrato fue directo, sin licitación. Uy, que en verdad escandalazo, bueno, uno más a la estela, al carnaval de corrupción del país, y sintomático que esta persona no esté ya en la mira, o pues se habla ya de esa fuga, bueno, más bien, y que se va del país. Estaremos muy al pendiente, Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción, y por supuesto estaremos entrevistando con este y otros casos que estén sacando. Muy bien, estamos a la orden. Gracias. Igualmente, Raúl Olmos, investigador de Mexicanos contra la Corrupción. Santo Valle en Proyecto Puente tiene que vivir esta nueva experiencia. Vive la experiencia Santo Valle. Frescas frutas